La administración de Estados Unidos ha decidido aumentar la presión contra el régimen cubano tras el nuevo escenario político que se abrió en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro. El efecto inmediato ha sido claro: los envíos regulares de petróleo venezolano hacia Cuba prácticamente se detuvieron. Durante años, ese petróleo fue uno de los pilares que sostuvo la economía de la isla. Sin ese suministro energético, el sistema cubano comienza a sentir una presión cada vez mayor. Según versiones que circulan dentro del propio régimen venezolano, la orden habría venido directamente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La instrucción habría sido directa: asfixiar energéticamente al régimen cubano. Quien está ejecutando esa política desde Caracas sería la mandataria interina, Delcy Rodríguez. Pero esas decisiones no están gustando dentro del propio chavismo. Uno de los principales molestos sería Diosdado Cabello. Tampoco el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, vería con buenos ojos este nuevo rumbo. Y en La Habana, el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel tampoco estaría cómodo. Aunque públicamente todos mantienen un tono diplomático, las tensiones comienzan a notarse. El conflicto se estaría dando entre el grupo que hoy controla el llamado Chavismo 2.0, encabezado por los hermanos Rodríguez, y la estructura política del régimen cubano que durante años tuvo enorme influencia en Venezuela. Un análisis publicado por el medio Caracas Chronicles menciona uno de los episodios que refleja ese distanciamiento. Según ese reporte, Jorge Rodríguez se negó a recibir una delegación diplomática cubana que había viajado a Caracas para los actos conmemorativos del 3 de enero. El gesto fue interpretado como un desplante directo al gobierno cubano, y no fue el único. Durante las ceremonias posteriores al ataque del 3 de enero, se esperaba la presencia del jefe de Estado cubano, especialmente porque Cuba había decretado 2 días de duelo nacional. Sin embargo, Miguel Díaz-Canel no asistió. En su lugar acudió el canciller cubano. Para muchos analistas, ese detalle dejó claro que la relación ya no funciona como antes. Durante años, la alianza entre Caracas y La Habana fue prácticamente absoluta, pero ahora el equilibrio cambió. La capacidad de Venezuela para enviar petróleo a Cuba se ha reducido dramáticamente. La isla ya no recibe el mismo respaldo que tuvo durante la época de Hugo Chávez ni durante el gobierno de Nicolás Maduro. Además, los servicios de inteligencia cubanos también están siendo cuestionados dentro del chavismo. Primero, porque no lograron anticipar el ataque del 3 de enero. Segundo, porque no pudieron proteger a Maduro cuando ocurrió la operación que terminó con su captura. Y tercero, porque no han podido impedir el nuevo reordenamiento de poder en Venezuela. Hoy la realidad es distinta. Delcy Rodríguez enfrenta una situación extremadamente compleja: mantener control interno y al mismo tiempo responder a las presiones de Washington. En medio de ese equilibrio, la influencia cubana parece haberse debilitado. Muchos dentro del chavismo reconocen que Estados Unidos comienza a marcar el rumbo de lo que ocurre en Venezuela. Mientras tanto, dentro del propio poder se desarrolla una lucha silenciosa. Las decisiones de los hermanos Rodríguez están desmontando parte del modelo chavista tradicional. Algunos creen que están entregando piezas del sistema a Washington. En ese tablero, Diosdado Cabello aparece como uno de los principales obstáculos. La tensión diplomática entre Caracas y La Habana se ha convertido en una disputa cada vez más visible. Los acontecimientos iniciados el 3 de enero terminan golpeando a las dos dictaduras al mismo tiempo, la venezolana y la cubana. Durante años ocurrió algo que muchos venezolanos consideran un error histórico. Un país pequeño como Cuba terminó teniendo enorme influencia sobre Venezuela. Una dictadura comunista logró instalarse dentro de una democracia debilitada y transformarla. Ahora ese equilibrio se está rompiendo, porque la caída del modelo venezolano también representa un golpe directo para el sistema cubano. Hoy la isla depende en gran medida del combustible que recibe desde el exterior, especialmente desde México. Sin el petróleo venezolano, la situación económica cubana se vuelve aún más frágil. Dentro de Venezuela también ha crecido la desconfianza hacia los llamados anillos de seguridad cubanos que protegían a Maduro. Muchos sectores ahora los consideran incapaces o incluso traidores. Incluso dentro del poder se habla de un ambiente de desconfianza total. El discurso oficial insiste en la unidad, tanto en Caracas como en La Habana. Pero la realidad es distinta.
Dentro del sistema, todos sospechan de todos. En ese contexto, tampoco hay señales de que el régimen cubano esté dispuesto a respaldar plenamente a los hermanos Rodríguez. Al contrario, todo indica que fueron ellos quienes negociaron con Washington, presentándose como posibles agentes de cambio dentro del sistema en Venezuela. El objetivo final sería romper definitivamente el vínculo entre el chavismo y el castrismo. En ese escenario aparece otro actor clave, Marco Rubio. Entre las presiones impulsadas desde Washington estaría la salida de unos 20.000 ciudadanos cubanos que llegaron a Venezuela presentándose como médicos o educadores. Buena parte de ellos formaban parte de la red de inteligencia cubana en el país. Si las presiones continúan, ese contingente podría abandonar Venezuela. Pero la presión también apunta a otra estructura, la red familiar que rodea al antiguo poder de Maduro. Dentro del Estado venezolano todavía existen cargos ocupados por miembros de las familias Maduro y Flores vinculados a la estructura política construida durante años junto a Cilia Flores. Mientras tanto, en La Habana se prepara un acto simbólico. El gobierno rendirá homenaje a 32 ciudadanos cubanos muertos durante la operación estadounidense conocida como Resolución Absoluta. Durante años, esas personas apenas serán reconocidas por la burocracia cubana, pero después de su muerte son presentadas como héroes, como internacionalistas que morían defendiendo la soberanía de otro país. Sin embargo, detrás de esa narrativa hay otra interpretación. Para muchos observadores, esas personas no murieron defendiendo un país libre, murieron protegiendo la seguridad de una dictadura.